en su voluntad. Y hoy les invito a que abramos la Biblia en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una vez más el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os establezca, perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. El 11 leamos también: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Una palabra de Dios, o la palabra de Dios, que siempre está para instarnos, siempre está para consolarnos, nos exhorta. Por supuesto, para recibir en ocasiones la bendición, pues necesitamos ser exhortados por la misma palabra de Dios. No es solamente el abrir nuestras manos y apararlas para que se llenen de bendición. En ocasiones tiene que venir también la exhortación de Dios como un llamado de amor para nuestras vidas, no como quien juzga, como quien condena o como quien desecha, sino como quien ama a sus hijos. Por supuesto, los arropa en la exhortación, y en la exhortación no solamente significa agarrar un lazo y golpear, agarrar piedras y lanzarlas, sino la exhortación es el ánimo para los hijos de Dios para seguir adelante en el fortalecimiento de la palabra. Entonces nosotros acabamos de ver esta escritura del apóstol Pedro. ¿Quién no conoce al apóstol Pedro, verdad? En ocasiones violento, el que hacía más preguntas, incluso el que pidió a Satanás para zarandearlo. Vemos dos cartas interesantísimas que él deja a la Iglesia Universal. Y en esta ocasión, en el verso 10, nosotros leemos este versículo interesante que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos habla de lo siguiente, lo que leímos anteriormente: los mismos padecimientos que estamos pasando nosotros, los pasa todo el mundo, día con día. Y dice la palabra de Dios que un poco de tiempo, o sea, los padecimientos no son para toda la vida, para todo el tiempo, sino que vienen rachas en la vida para cada uno de nosotros. Rachas donde, pues por alguna razón, vienen esas rachas donde nos obstaculizan para seguir avanzándonos, nos dañan de alguna manera. Y detrás, en el contexto que nosotros leíamos, dice la palabra de Dios que velemos y seamos sobrios. Porque Satanás, como un león rugiente, está buscando quien se descuide para hacerlo pedazos. Quizá esa palabra
suena como antisonante, como algo sin sentido, pero tiene mucho sentido y mucha profundidad. Cada vez que nosotros nos descuidamos, cada vez que nosotros volteamos para otro lado, para el correo ajeno, por supuesto que nos va a devorar, nos va a revolcar y nos va a dejar todos llenos de lodo. Una vez cuando, y sabe una cosa, Él no le va a dar la mano para que se levante, le va a poner un pie para que siga ahí detenido. Mas sin embargo, el Dios de la gloria es un Dios tan maravilloso y amoroso que está dispuesto Él a siempre tener su mano delante de Él para dárnosla a nosotros, siempre y cuando nosotros querramos estirarle la nuestra para podernos levantar. Y esta mañana a este sermón yo le he puesto fortaleciéndonos en Dios. Fortaleciéndonos en Dios. Vamos a recorrer la escritura en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer también el 19. ¿Lo tenemos? Dice así Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El 19: el cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Una vez más el 19: y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Para los que creemos, para los que estamos ahí buscando de su gloria, hay protección. Amén. Hay esperanza para aquellas personas que están buscando. Es todo lo contrario del que está descuidado. Todo lo contrario del que está descuidado. El que está descuidado no interesa por su vida espiritual. El que está descuidado muere. Y no es una muerte física, es una muerte espiritual, la cual enseguida se hace insensible a las cosas del Señor. Ya no quiere orar, ya no quiere leer la escritura, mucho menos al que trae al lado le va a compartir algo para que él pueda alimentarse de la palabra de Dios. Aquel que ha muerto trata de evadir el consejo de la palabra de Dios. El que está muerto dice: a mí no me hables de iglesia, a mí no me hables de religión, y trata de esquivarse de alguna manera. Cuando nosotros leemos aquí en Efesios, en lo que acabamos de leer, Efesios capítulo 1, versículo 18, dice el 18: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos.
Y el 19 dice, y la cual, la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Usted cuánta fuerza cree que Dios tiene? Poquita para no hacer nada en nuestra vida. Más lo contrario que leíamos por allá en lo que acabamos de leer en la primera de Pedro, Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. En ocasiones nosotros pensamos que es un cuento de hadas, es el enemigo de nuestras almas. Pero en realidad es un peligro latente para la creación de Dios. Pues en la Escritura que Él se levanta contra todo lo que es de Dios. Usted es de Dios, es muy lógico que se va a levantar contra usted. Y usted está descuidado, pues lo va a devorar como a un león rugiente. Pero si nosotros conocemos el poder de Dios y a qué nosotros hemos sido llamados, para qué hemos sido llamados, nosotros aquí en lo que acabamos de leer en Efesios podemos ver la gloria de Dios. Que de alguna manera y de otra Dios nos ha cubierto, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado y no nos ha dejado caer por su totalidad en sus garras. Mira ahí en la segunda carta a Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1. Primera de Timoteo, perdón, segunda. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Este es un consejo del apóstol Pablo a su joven discípulo. Y le dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice: fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Él anda como un león rugiente buscándose a quien derribar, a quien devorar. Él sabe bien que son sus últimos días ya sobre la tierra y está buscando, así como se vino con la tercera parte de los ángeles del cielo, está buscándose también a quien llevarse a aquel lugar eterno de sufrimiento y dolor. Porque es lo que le espera a Él. Entonces aquí dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué buscamos nosotros en nuestro fortalecimiento? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos nosotros a gusto en nuestro fortalecimiento? Ser grande en algunas cosas, ser poderosos en algunas cosas aquí en la tierra. ¿De qué sirve? Dice la palabra de Dios: ¿de qué me sirve a mí ganar todo el mundo si perdiere mi alma? ¿Sabe usted que de un momento a otro, cuando nosotros empezamos a respaldarnos en lo que no es la gloria de Dios, en las cosas terrenales, ¿sabe usted que eso es pasajero, que de un momento a otro se acaba, se va? Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos y tenemos que estar preparados para todo. Él mismo nos deja su consejo en su carta. Dice: he aprendido a vivir en necesidades, tener y no tener con qué saciarme y tener hambre. He aprendido a vivir entre todo eso. Pero en ocasiones tal parece que esa escuela para mucha gente es humillante. Si no, mucha gente no entiende que en ocasiones es un proceso de nuestra vida para confiar en Dios, depender de Dios, y que podamos nosotros creer más en Dios,
que nuestra dependencia sea de Dios y no de nosotros mismos. En esta vida sí, tenemos que ser responsables. Porque muchas veces de nuestra responsabilidad como terrenales depende nuestro testimonio ante los ojos del mundo. Una cosa es ser ambicioso, otra cosa es ser una persona responsable que a través de su responsabilidad va a dar testimonio al mundo. ¿Qué testimonio? Bueno, pues que Cristo esté en él. Que Cristo esté en él. Que ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Es bien importante eso para el creyente, su confianza en Dios con todo su corazón, pero también ver las responsabilidades que nos rodean. Imagínense un cristiano irresponsable, un cristiano que siempre llega tarde a sus labores, un cristiano que no le importan sus labores porque va y se va, al cabo Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe, pero también hay un testimonio. Lo primero que va a decir los encargados, para los cuales uno sirve, para los cuales uno funge, oye, pues no que eres cristiano. ¿Y dónde está su respaldo? O sea, ¿en qué está confiando y en qué estamos creyendo? Es bien interesante todo esto. Vamos a la segunda carta a los Corintios, por favor. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8 y 9, leamos ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. 12:8 de la segunda carta a los Corintios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe usted que de aquí se agarra mucha gente a sacar esto de contexto? A pelear con las escrituras, a refutar la voluntad de un Dios soberano. Estamos hablando de nuestro refugio en Dios, de nuestra fortaleza en Dios. Entonces, si yo vengo con Dios y le digo a Dios, sáname, y Dios viene y me dice, bástate mi gracia. ¿Qué es eso? O sea, y me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades del hombre. Y qué bueno llegar aquí para poder explicar esto. Bástate mi gracia. Si somos vastos nosotros, como personas que se acercan a Dios para protección, para ayuda, para fortaleza, si somos nosotros vastos en la gracia de Cristo, quiere decir que nosotros lo tenemos todo. Entonces, ¿cómo es esto que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Porque el poder de Dios no se puede perfeccionar en un corazón altivo. El poder de Dios no se puede perfeccionar en un corazón de burla.
de engaño, en un corazón que siempre está fuerte, fuerte, fuerte. Mire, trataré de explicárselo con menos palabras. El ayuno, por ejemplo. Yo voy a ayunar, hermanos, yo voy a ayunar hoy porque necesito un milagro en mi vida. Para eso no ayunemos. Porque es como para que Dios vea mi aflicción de lo que estoy sufriendo por no comer. Eso no funciona así. El ayuno es para debilitar este cuerpo que siempre anda desesperado, que siempre anda queriendo por ahí andar a todo. Es para eso el ayuno. Para debilitar esta carne alterada que siempre anda. Esta carne que siempre anda tratando de sufrir de un modo, de otro y de otro y de otro. Y así en ocasiones queremos llegar ante Dios desesperados. Señoras, quita. Así no es. Tenemos que ir al ayuno para esta carne hacerla temblar. Hacerla que se humille. Hacerla que vaya ante Dios con sinceridad, que ya no hay fuerzas en uno, y ir con Dios. Esa debilidad es la que habla Dios. Es la debilidad que le habla el apóstol Pablo. Esa debilidad de ir ante Dios sin nada de fuerzas. Ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Ahí exactamente. Cuando yo ya no puedo más, cuando yo ya no sé más, cuando yo solamente lo único que puedo es ir a hacer es a mi rincón y arrodillarme y decirle a Dios: Señor, aquí está todo mi ser, toda mi vida. Yo no sé, yo no puedo, tú eres el que puedes. Y ahí es donde se perfecciona la gloria de Dios. Comienza el Señor a abrir una puerta, a abrir la otra, cuando menos usted se lo espere. Pero es creer en el Señor y creer que Él así funciona, que Él así hace, porque Él es soberano. Él hace de muchos modos que Él cree mejor hacer. En ocasiones nosotros queremos trazarle los planes a Dios. Vamos a hacer un programa, este programa es para esto, y este programa para esto, para esto. Y nosotros queremos en ocasiones programar la gloria de Dios. Es que en esa iglesia ni hacen nada, nomás se la pasan sentados. Mire, póngase usted a orar con todo su corazón. Y aquí hay mucho que hacer. Simplemente el verdadero al cual Dios nos ha mandado salir. Si salimos aquí, siempre va a haber alguien al que no le podemos acercar y hablarle del Señor. ¿Y no hay que hacer? No. Cuando se piensa de otra manera es que algo está pasando en nuestro ser. Hay ociosidad en nuestra vida. Hay ociosidad en nuestro ser. Queremos hacer algo y queremos programar nosotros a Dios. Y usted aviéntese al Señor y Dios lo va a programar. Dios le va a ir marcando el paso, qué es lo que va a ir haciendo. Pero es que no se hace nada, ya ha pasado el tiempo. Vaya usted con el Señor. Cuando yo voy con el Señor, hermanos, en ayuno y me encierro por algunos días con el Señor, que dejo el afán así definitivamente, voy con el Señor y me encierro, pasan cosas. Y en ocasiones me pongo a pensar y digo: yo no pedía eso. Pero el Señor es perfecto en sus planes. Amén, así es. Es perfecto. Nada menos que pasó cuando salimos de aquella iglesia, ¿se acuerdan? ¿Ustedes son testigos? Ustedes son testigos. En aquella ocasión pedimos a Dios. El mío, yo le decía al Señor: Padre mío, en que sea una casita donde podamos ir y refugiarnos y congregarnos. Mire, yo tardé unos días encerrado en oración. Y resulta, simple, nos piden el lugar así, o sea, dicen por ahí, sin un abrazo, ni un besito, ni nada, así nomás, seco a lo tremendo. Quería cambios. Y el Señor nos dio los cambios. Este lugar era un lugar que usted entraba aquí, miraba el cielo hacia arriba.
estos pisos se meneaban todos. Todos se meneaban. Eso pedimos, eso nos dio el Señor. Pero nos lo dio de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Quería cambios, hubo cambios. Y cada vez que uno va con el Señor en ayuno, y ahí está la debilidad, y ahí se manifiesta el poder de Dios. Y en ocasiones nosotros pensamos que Dios es cruel, que Dios no es cruel, Dios no es malo, y simplemente nos mete al proceso para que nosotros, ahora sí como dicen los muchachos, nos alivianemos, nos despertemos y nos despabilemos. Pero en ocasiones buscamos los cambios por donde no van, por donde no son, simplemente para sentirnos satisfechos a nosotros mismos. Y esto no se trata de eso. Aquí se trata de que nuestra fe no mengue, que nuestra fe se fortalezca en el Señor, y no dejar que nuestro pensamiento de que soy grande, de grandeza, no, en verdad, ¿qué somos nosotros ante los ojos de Dios? No. Entonces el apóstol viene y le dice, sáname, Señor. Dice que 3 veces le rogó, le digo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se perfecciona mi poder en las cosas como que tú las ves como poderosas. Ahí no se perfecciona el poder de Dios. Sino, mire, nuestro Dios es un Dios de la sencillez. Él se manifiesta en las cosas que usted menos se lo imagina y en las personas que menos se lo imagina. Ahí se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Entonces, ese es muy importante que nosotros lo guardemos en nuestro corazón. Efesios capítulo 6, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? En el Señor. ¿Dónde nos vamos a fortalecer? En el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. El diablo. Para que podamos resistir las acechanzas del maligno. ¿Cuántas veces tenemos viendo hoy en esta tarde esto mismo? Que tenemos que refugiarnos en Dios, fortalecernos en Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del maligno. Si usted supiera todo lo que se está tramando en este tiempo ya, todo lo que se está tramando y lo que está a punto de venir para la tierra, son cosas feroces que vienen para la tierra. Ahorita los altos mandos, los altos gobiernos del mundo ya no pueden evitar, ya no pueden tapar el sol con un dedo para escondernos lo que se aproxima para la tierra. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, los que estamos al frente de un grupo pequeño o grande, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a alimentar a la grey del Señor con susto, con miedo o con falsas esperanzas? ¿Cómo? O sea, tenemos nosotros que comenzar a ser coherentes, como leímos al principio, de poder dejarle saber a la grey del Señor que los días vienen feroces. En aquella ocasión, en Mateo 24, se acercaron los discípulos y le dijeron al Señor: Señor, ¿cuándo será el día de tu venida?
Y él dijo muy claro que nadie los engañe. Pero comenzó a hablar de estos tiempos del Señor. Exactamente de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, se oyen de rumores de guerra, pero todavía no hay guerra. Entonces, ¿qué tuvimos hace poco ahí con Palestina e Israel? Esa fue una guerra donde hubo miles y miles y miles de muertos. Donde esa guerra se detuvo porque estuvo a punto de convertirse en una guerra donde iban a entrar varias naciones. Si hablamos de rumores, bueno, el rumor que se oye de guerra ahorita, de los rusos ahí con los vecinos. Donde uno quiere ser más poderoso de otro, donde un país se siente dueño de otro país. Pestes, veamos con lo que está pasando ahorita por todos lados. Terremotos, ahorita está temblando por todas partes del mundo. Como los tiempos de Noé. Mire como los tiempos de Noé. ¿Qué hacían? Se casaban, se daban el matrimonio. No era el problema que se daban el matrimonio, se casaban, pues era la institución más sagrada que se ha puesto sobre la tierra. Pero ¿cómo se estaban casando? ¿Cómo sembraban? ¿Cómo cosechaban? Simplemente no tuvieron en cuenta al Creador. Ese es un problema grave de no ir y refugiarse con Dios. Eso fue un problema. Y se acabó toda una generación con un diluvio. Y el Señor dijo que esos tiempos serían exactamente como los tiempos de Noé. Y así estamos ya en esto. O sea, y ahorita en la televisión, en las redes sociales, se anuncia una relación de un mismo sexo con tanta normabilidad o normalidad. No es normal. La gente se está creyendo que ya es normal eso que está. No es normal. La gente le está llamando a las personas que son anti matrimonios así, le están llamando gente de mente cerrada, de que no es gente de mente, es que no es que sea de mente cerrada. No es natural, no es normal. Y mucha gente, los niños están creciendo con eso, que es normal ya. No es normal. Y el sistema lo está haciendo que usted se lo crea que es normal. Y anunciando medicinas, en la televisión, medicinas, para que, bueno, pues se cuiden y eviten infecciones y todo eso. Pero nunca les van a anunciar la Biblia. Nunca le van a anunciar lo que aquí dice cuando están pasando ese tipo de matrimonios. ¿Por qué razón? Porque lo que menos quiere el mundo ahorita es acercarse a un libro que nos habla de moral, que nos da salvación y vida eterna. Pero todos dicen que nos vamos para el cielo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Muere alguien y dice, es que ya está en el cielo con el Señor. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Si tuvo a Cristo en su corazón, está tan claro como el agua. Ahorita, mire la cosa, ahorita en lugar de ir a refugiarse con Dios, ahorita mejor van y se refugian en el tarot, en las cartas, con los brujos, en la brujería. Si usted supiera una maldición terrible que se acarrea sobre su vida cuando esto pasa. Gente, aún cristianos abriendo todavía lo que son los horóscopos en las redes sociales. A ver qué es su signo zodiacal, a ver qué es lo que le dice esta semana, a ver cómo le va a ir esta semana. Lea la Biblia y la Biblia le va a decir cómo le va a ir. Amén. Miles de personas metidos en esto. Entonces, ¿dónde está su refugio? ¿En Dios? ¿O en todo este tipo de cosas, que no es otra cosa más que brujería? La Biblia dice que los hechiceros no entran, así sea blanca, negra, roja, azul, como sea, no entran al reino de los cielos. Y yo no lo digo porque yo no estoy para condenar a nadie, Dios me libre, aquí está escrito. Entonces, ¿dónde está nuestro refugio? Dice la palabra de Dios, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Jehová. Colosenses, por favor.
Colosenses capítulo 1. Versículo 11. Colosenses capítulo 1 versículo 11, ¿lo tiene? Miren lo que dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para toda paciencia y para toda resistencia y para todo lo que se aproxime malo en la vida. Necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor, en el Señor. Y venga lo que venga, venga lo que venga. En ocasiones, aunque se torne oscuro, fortalecido ahí, usted por eso y con toda razón podrá decir: yo no temeré lo que pueda hacer el hombre, yo no temeré lo que pueda hacer el enemigo en mi alma. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios: ¿quién me arrancará del amor de Cristo? Nada, nada. Ya para terminar, ¿usted sabe qué dice Filipenses 4:13? Un versículo que todo el mundo no lo sabemos. Filipenses 4:13. Todo el mundo lo sabe, cosas de memoria. Filipenses 4:13. ¿Lo podemos leer todos juntos fuerte? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. ¿Qué es todo? Todo. Todo. Amén. No hay a medias. No, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues es la Escritura. En lo que leemos aquí en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Cristo. El apóstol Pablo resume en la carta por allá a Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es precisamente, Pablo venía haciendo una analogía de aquello que hace un momento le venía comentando. Antes de llegar a Filipenses 4:3, Pablo venía diciendo: he sabido tener hambre, he sabido tener pobreza, riqueza, y en todo estoy enseñado a poder sobrevivir. Y dice Pablo: todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave de todo hijo de Dios: acercarnos y cubrirnos con todo el poder y gloria de Dios y no alejarnos. Ahorita en este tiempo vamos a tener mucha gente a nuestro alrededor que, mire, leen el Corán y que hay que tenerle respeto, porque en ocasiones ellos son capaces de enredarse en un puño de pólvora y explotarse por su Dios. Hay que tenerle respeto a esa gente, porque su creencia la toman muy en serio, pero muy en serio. Si ellos tienen que tirarse a orar a cierta hora del día, ellos lo hacen sin importar que alguien esté a su alrededor, porque no se avergüenzan de su Dios. ¿Sí? Nosotros hemos visto cómo en nuestro trabajo en ocasiones ellos sacan una lona. Unos pintores ahí estaban trabajando ellos en un lugar que estábamos poniendo ladrillo nosotros en una casa a cierta hora del día,
Nosotros estábamos a punto, fíjese bien, nosotros estábamos a punto de ir a tomar lonche. Y ellos sacaron su lona, con la que cubren los pisos, sacaron su lona, pero no, ellos pudieron verse metidos a la casa, no, ellos sacaron su lona acá afuera, a la intemperie. Y estaba haciendo, por cierto, muchísimo frío, pero mucho frío. Y ellos se hincaron a orar a su Dios en ese lugar. Cosa que es de respeto, porque hacen valer su fe de ellos. Y a nosotros nos queda la reflexión en nuestra vida: ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros en ocasiones pegamos el grito en el cielo cuando algo está pasando y no va a nuestro favor? ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque nos falta fe. Por esa razón. Porque todavía estamos pensando que por ahí aparece la varita mágica de un momento a otro, y no hay varita mágica. Aquí hay un Dios vivo y poderoso, el cual le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y una vez cuando nosotros venimos ante nuestro Dios y le decimos: Señor, yo no puedo, algo va a pasar, agárrese, porque algo va a pasar. Y una cosa sí le puedo decir: que pase lo que pase, va a suceder a su favor, al favor suyo, pero antes si no pasar por el proceso. En ocasiones el proceso duele, pero vale la pena, vale la pena. Entonces nosotros podremos atesorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y podemos dar gracias con mucho agradecimiento en nuestro corazón. ¿Qué pasa ahorita? Los milagros existen, por supuesto. Yo siempre he creído en un Dios de milagro, un Dios que hace lo que Él quiere y que no lo hace cuando Él no quiere. Lo estamos viendo acá con Pablo. Entonces, pero lo hace con alguna razón. Y ha habido milagros donde se han sanado algunas personas. Pues en ese momento la emoción, el lloro, el grito, el agradecimiento aparece. Pero al siguiente día se apagó aquello. Y no se nos olvida a nosotros, que no se nos olvide que el milagro más grande del mundo fue la muerte de Cristo en la cruz. Y enseguida el que nos haya salvado a nosotros. Entonces, eso es lo que no debemos nosotros de apartar y acercarnos con el Señor para nuestro fortalecimiento. No se aparte del Señor. No se aparte, como le digo la palabra de Dios a Josué: no se aparte de tu vida este libro de la ley, y en él meditarás de día y de noche, y todo lo que te vaya prosperará. En el Salmo 1 lo meditábamos la semana pasada: bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí nos podemos acercar, aquí nos podemos consolar, aquí podemos nosotros sacar todo lo que nosotros necesitamos para los tiempos que se acercan tan difíciles. No se aparte, no se aparte ni del Señor ni de esta ley. Y dice, Él nos promete que todo lo que hagamos prosperará. Y cuando dice el Señor, es porque así va a ser. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.